Somos un grupo de apasionados por transmitir nuestras emociones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero. Ahora sí me oigo, sí me oigo. Buenas tardes, Alice Rodríguez transmitiendo en vivo 1:04 de la tarde en Género y Acción aquí por Caldero Radio. Y bueno, pues un placer, 15 de septiembre aquí en vivo y a todo color. Bueno, pues transmitir para ustedes un tema que ya le traía yo muchas ganas compartir justamente con ustedes y que bueno, pues tiene que ver con el tema de las personas adolescentes, con los y las adolescentes, específicamente hablando del tema de la violencia de género, del maltrato hacia ellos y del cómo impacta, por supuesto, desde el ámbito no solo personal, sino también a nivel social. Y que bueno, de esta forma, pues que también nosotros como padres, como madres de familia, pues podamos tener un poquito más de conocimiento, de información relacionada justamente con el tema y que bueno, pues podamos también tener cierto tipo de herramientas que nos permitan también abordarlo desde casa y también si en su caso, bueno, pues hay alguien por ahí que pertenezca al ámbito del sector educativo, que bueno, pues también tome nota justamente para poder implementar dentro del esquema académico, del esquema de la educación, también cierto tipo de herramientas, como ya lo mencioné, ¿no? Entonces, hablar de la violencia de género, del maltrato hacia los y las adolescentes, que aquí les vamos a llamar personas adolescentes, bueno, pues es también remitirnos un poco al tema de la estadística, a tener datos muy, muy fijos justamente al respecto y que nos permiten a partir de ahí, bueno, pues ponerlo en la mesa y saber que es importante que tanto a nivel de los gobiernos se lleven a cabo políticas públicas en torno a temas de salud y también en torno a temas de educación para poder prevenir este tipo de maltrato. Y bueno, pues los datos precisamente del INEGI de INMUJERES en 2018 pues nos arrojan que entre los delitos en los que las mujeres son más vulnerables pues están los sexuales. El 94.9% son hacia las mujeres. Imaginemos el alto índice que va dirigido en este tipo de delitos sexuales hacia ellas. De los 3.2 millones de mujeres de 15 y más años de edad que son víctimas de la violencia por parte de su pareja, solo el 28.1% pidió apoyo o información a alguna institución y presentó una queja o denuncia ante la autoridad, lo cual por supuesto que nos invita a la reflexión de cuántas veces las mujeres pues son las que van a denunciar. La realidad es que es muy poco esa denuncia y que bueno, pues también nos lleva a que podamos nosotros como sociedad pues poder hacerlo evidente, el poderlo visualizar. Y que bueno, también tenemos que 24.6 millones de mujeres está de acuerdo con que las mujeres deben de tener derecho a salir solas en la noche y a divertirse. De ellas, el 52.3% son violentadas. ¿Qué es esto? Pues esto justamente es el hecho de que las mujeres tenemos también muchísimo sesgo y que este sesgo pues nos lleva precisamente a que normalicemos diversidad pues de situaciones en donde, bueno, la violencia muchas veces pues la vemos invisibilizada, ¿no? Estos datos definitivamente pues nos llevan a advertir que las mujeres que son víctimas de violencia por parte de la pareja del sexo opuesto, de los hombres, pues tiende también a ser desde etapas tempranas del desarrollo. Adentrándonos al tema, pues precisamente hablar de los adolescentes y hablar precisamente de que es en el noviazgo precisamente donde empieza con mayor
incidencia este tipo de violencia, y que esto pues nos lleva a que podamos también pensar en mecanismos de prevención. Al respecto, bueno, pues tanto hombres como mujeres tendemos también a normalizar este tipo de violencia, y para los hombres pues de alguna manera el maltrato pareciera que no existe, ¿no? Está tan normalizado que el maltrato hacia sus parejas, hacia sus novias durante la adolescencia es algo perfectamente común y que la sociedad de alguna manera también tolera. Y para las mujeres, bueno, pues existe un sinnúmero de creencias limitantes en torno a las relaciones afectivas, en torno al amor. Entonces, en el programa del día de hoy lo vamos a dividir literal entre lo que es el amor romántico en las parejas, en los y las adolescentes, y que bueno, pues también aún siendo adultos, pues esto sigue permeando estas falsas creencias relacionadas con el amor en torno a las parejas, y como también desde el punto de vista neurofisiológico pues también hay un impacto para las chicas, para los chicos, y del cómo, bueno, pues es justamente ahí donde el índice de la violencia empieza a incrementarse. México tiene el número 1 justamente en embarazos adolescentes, y muchos de ellos son por supuesto derivados de ejercer actos de violencia, sobre todo violencia sexual o violencia psicológica, y que bueno, apremian por supuesto, dado la estadística que comentamos hace un momento, pues que podamos abordarlo desde la política pública, pero también desde cada uno de nuestros hogares. Y bueno, aquí cuando hablamos de amor romántico, bueno, pues justamente es hablar de estas falsas creencias, de estas creencias limitantes, irracionales, en torno a qué, bueno, pues en torno precisamente a que pues de alguna forma vamos pues generando ciertos tabúes, ciertos mitos en torno a cómo debiera de ser una relación de carácter afectivo. Entonces, ¿por qué es importante primero partir de ahí? Bueno, pues porque muchas veces esto pues lo vamos aprendiendo desde casa. Recordemos que gran parte del tema de la violencia, bueno, pues desde dónde permea desde nuestros hogares, permea desde ahí, y que si no ponemos atención a estos mitos en torno a las relaciones afectivas, en torno al amor, pues desde ahí son como las chicas y los chicos empiezan a aprender estos patrones de conducta que nos llevan precisamente a situaciones de maltrato, y en innumerable vez pues estos patrones de maltrato, bueno, pues son normalizados, como ya señalé, y eso es lo que lleva a la consecución literal de los ciclos de violencia desde edades tempranas. Entonces, cuando nosotros advertimos temas relacionados con la violencia a mujeres, hablando del caso de México, y para ubicarnos también en la realidad que hoy predomina, bueno, pues también los datos nos llevan a brindar informes en que hay ciertas delegaciones como es Iztapalapa, Gustavo Amadero y Tlalpan, según el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México en 2018, que tienden a ser las zonas donde mayor número de denuncias por este tipo de maltrato existe. Siendo uno de los mayores maltratos el tipo de violencia psicológica. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del tema de edades muy propias de la adolescencia? ¿Y qué pasa con relación a estas cifras, hablando de la violencia psicológica? Pues justamente que estas relaciones afectivas, partiendo del amor romántico, pues nos llevan a creer en varios simbolismos en torno a este tipo de relaciones, como puede ser, por ejemplo, este mito de la media naranja, ¿no? El mito de las palabras clave, los absolutos, el siempre, el nunca, el debo, el tengo. Cuando empiezan estas relaciones entre chicos y chicas, ¿cuántas veces escuchamos hablar de estas formas tan idealizadas de relación entre ellos, ¿no? Yo creo que a todos sin lugar a duda nos ha pasado, ¿no? El punto está en poderlo identificar desde edades mucho más tempranas, inclusive desde etapas de la primera infancia, hablando a partir de los 5 o 6 años, estos temas ya se pueden empezar a abordar. Este mito de la media naranja, el creer que la otra persona de manera cosificada, es decir, como si fuera un objeto de nuestra propiedad, nos pertenece. Esta falsa creencia en torno a la relación de que esa persona, cuando empezamos a salir con ella, para los chicos y para las chicas es el nunca te voy a dejar, el siempre voy a estar contigo, el jamás te voy a olvidar, y nos vamos a casar y vamos a tener hijos y vamos a ser muy felices. Todo ese esquema, pensar que puede ser real, está sustentado en estos idealismos, en esta forma tan mítica
creencia respecto al amor. ¿Por qué viene también toda esta serie de mitos? Hay que recordar a los mismos agentes socializadores, muchas veces aspectos, pues a lo mejor en el ámbito de las propias familias, si son muy tradicionales, si son muy convencionales, pues eso es lo que vamos transmitiendo, ¿no? Entonces, cuando tú estás en ese mito de la media naranja, tú crees que todo lo que está en torno a esa relación es lo único que vale. Y esa relación está idealizada. Entonces empezamos a cosificar, sobre todo los hombres respecto de las mujeres. ¿Y qué pasa con ese mito de la media naranja? Pues pasa de que vamos perdiendo esa independencia y esa identidad, sobre todo de la cual pues muchas veces se habla que los adolescentes adolecen de, justamente porque están creando su propia personalidad. Eso es bastante comprensible y justamente es ahí donde debiera de enfocarse la atención. Al momento de que las relaciones entre pares y que ellos justamente y ellas buscan esa relación entre pares, pues ¿cuál es el problema? El problema está que en las relaciones de noviazgo, pues este mito empieza a cosificar, nos empieza a advertir de que tú formas parte de esa propiedad, no esta diferencia, esta desigualdad entre hombres y mujeres, en donde los hombres poco a poco, bueno, pues esos patrones que aprendieron los empiezan a ejercer y tú le perteneces como mujer. Y es ahí donde empieza este impacto de carácter psicológico, en donde, bueno, pues esta invisibilidad muchas veces no la advertimos, no advertimos precisamente cuando empiezan los celos. Ese es otro de los grandes mitos en torno al amor romántico, esos celos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los celos? Y tiene que ver también con un aspecto de carácter neurofisiológico. El ser humano, pues es animal, literal por naturaleza, un animal racional y que de alguna manera pues tiene estos instintos también de apareamiento y demás. Sin embargo, a través de la socialización, a través de un aspecto total y absolutamente social, pues hemos aprendido a manejar las relaciones a partir de la monogamia, ¿no? A partir de solamente con una persona, y eso es lo socialmente adecuado, lo permitido, y que además pues sea un sexo distinto al tuyo, ¿no? Hombres y mujeres, porque ese es otro de los grandes mitos del por qué solamente pudiera ser entre relaciones heterosexuales y no homosexuales. Entonces, este mito también respecto de los celos es uno de los que mayormente impacta. Entonces, ya llevamos el mito de la media naranja, en donde empezamos a cosificar y empezamos a advertir que tú eres de la propiedad del otro. Este mito respecto de los celos, hablando de las relaciones de pareja, pues realmente pues no nos pertenecemos, ¿no? Entonces, esta cuestión de los celos, de facto, por naturaleza, pues en realidad, pues se cruza con el pensar de que solamente, solo y sí podemos ser capaces de ser afectivos respecto de una sola persona. Y esto, bueno, pues de alguna forma nos va metiendo dentro de esta interacción afectiva de que así debe de ser, y que si pudiera existir alguna otra persona dentro de la relación o dentro de tu relación contigo misma o contigo mismo, pues eso es absolutamente fuera de lugar, ¿no? Y entonces eso también empieza a generar una persona que exacerbadamente es celosa o celoso en las relaciones, pues ¿qué es lo que genera? ¿No? Genera inseguridad. Y en las relaciones entre hombres y mujeres, hablando de personas adolescentes, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres, ante la posibilidad de que aprendan diversidad de conductas muy feminizadas, muy desde el punto de vista del estereotipo de género, de lo que debieras de hacer, pues ¿qué es lo que te inculcan? ¿No? Te inculcan que el hombre, bueno, es el que tiene el poder, la toma de decisión, la valentía, la inteligencia, el ejercicio del poder, hablando desde un punto de vista totalmente patriarcal y de una desigualdad. Desde ahí empezamos, desde la diferencia entre sexos. Cuando yo me volteo hacia la mujer, bueno, pues la mujer es la parte de la sumisión, la parte del estar en un espacio privado y el hombre del estar en un espacio público. ¿Qué pasa con eso? Pues empieza el juego de los celos, ¿no? Del hoy voy a tener una salida con mis amigas, con quién, cómo, cuándo, a dónde. Eso empieza a filtrarse poco a poco en los noviazgos entre adolescentes, ¿no? El pensar de que esta cuestión de los celos es una muestra de amor. ¿Cuántos de nosotros es que sí me cela, pero eso significa que me quiere, eso significa que está al pendiente de mí?
cuando no logramos distinguir, una cosa es por cuestiones a lo mejor de seguridad, poder informar en dónde estás, y la otra es que de una manera constante nos estén monitoreando, sobre todo hoy a las chicas a través del esquema de los aparatos, los dispositivos, ¿no? El celular. Entonces, sí es muy importante advertir que en el tema del mito respecto de los celos, pues en realidad debiera de ser un acuerdo entre las partes de que no somos personas cosificadas, no somos objeto de nadie. Hay un respeto, y ese respeto pues evidentemente se debe de ejercer muy apartado del tema de la violencia psicológica, de cuántas chicas, bueno, se les empieza a amenazar desde el celular, desde el WhatsApp, desde el Facebook, te empiezan estoquear, ¿no? Y empiezan a hacerse historias de que tú formas esta posesión hacia tu pareja o hacia tu novio, y que, bueno, pues ahí empieza, ¿no? Esta tortura que muchísimas veces cae desde la violencia psicológica, pasando por la violencia física, los golpes, los empujones, hasta terminar con el tema de los feminicidios. Entonces, esto es una realidad, ¿no? En cuestión de celos, es uno de los que más impacto tienen dentro de las relaciones entre personas adolescentes, y que es muy importante que podamos identificarlo realmente como un mito del amor romántico, ¿no? El que tú le pertenezcas a otra persona. Y que esto, bueno, pues evidentemente va también con otra parte de los mitos que tienen que ver con la fidelidad. Este mito también que va mucho de la mano con los celos, ¿no? Un mito relacionado con esta cuestión, la creencia relativa de que pues son deseos pasionales, ¿no? El tema de la fidelidad es algo muy marcado en las relaciones de pareja, muy románticos, muy erotizados, de que, bueno, solamente eres mía, desde un punto de vista ya que advierte mucha pasionalidad dentro de la relación, y que eso empieza también a generar distorsiones cognitivas, creencias limitantes en torno a esa relación, ¿no? Todo esto va concatenado, si se dan cuenta, entre la media naranja, entre los celos, entre la fidelidad, y que, bueno, es muy tendencioso a considerar que tú formas parte de manera exclusiva de esa persona. En este caso, las chicas, de forma muy violenta, ¿no? En el que tú formas parte, como ya lo he mencionado, de forma exclusiva. Y que eso, bueno, pues terminas creyéndotela, como mujer terminas creyéndote que eso en realidad es el amor, ¿no? Que la cuestión de la fidelidad, de la cuestión del ser parte de él como esa media naranja, la cuestión del que te cele, forma parte de esa relación de manera normalizada, cuando en la realidad es un estándar social que se nos ha impuesto a lo largo de la historia, justamente, ¿para qué? Pues para tener este orden, ¿no? Para tener cierto control, evidentemente, a nivel social, y que, bueno, va más allá del tema biológico que ya hemos platicado, en donde, bueno, pues en realidad el ser humano, bueno, pues está hecho para también el apareamiento, entre otras cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que tiene este filtro racional que te permite llevar a cabo conductas sociales de la monogamia, pero hay sociedades en las que esto no es así, en las que se pueden tener diferente tipo de relaciones con diferentes mujeres, y que, bueno, eso forma también parte de otro aspecto sociocultural, en donde se advierte de que aun y cuando pueden seguir siendo cosificadas, pues lo cierto es que se rompe con este mito de la monogamia, con este mito de la fidelidad, y del considerar que solamente es una persona exclusivamente la que forma parte de la relación dentro del amor romántico, ¿no? Entonces, sí vamos advirtiendo estas falsas creencias de signos de amor, de signos de que realmente eres esa eterna persona con la que te vas a quedar toda tu vida, pues la posibilidad en realidad es muy poca, ¿no? Y muchas veces estas relaciones que empiezan en la adolescencia, ¿qué pasa cuando bueno, pues se da este tipo de situaciones de embarazos en adolescentes, ¿no? Pues muchas veces puede ser funcional, a lo mejor hay parejas seguramente que tendrán toda la vida juntos, pero también probablemente habrá parejas en donde, bueno, pues se han visto realmente en situaciones de violencia, en situaciones de golpes, en situaciones de violencia psicológica por un embarazo no deseado.
silenciado, ¿no? Y que muchas veces, bueno, pues esto termina desafortunadamente en feminicidios. Entonces, esta cuestión de los mitos en torno al amor romántico, ¿en dónde estamos parados? Pues estamos parados justamente a partir de este aprendizaje que dentro de las familias tenemos de patrones que nuestras abuelas, bisabuelas, nuestras madres y así sucesivamente han aprendido, ¿no? Hablando del matrimonio, por ejemplo, o hablando de relaciones estables de pareja, ¿no? ¿Qué es lo que se espera socialmente hablando de esa relación? Pero cuando empezamos a engancharnos con una celotipia, con conductas de celos, con conductas de exclusividad, con conductas de fidelidad, y esto ya empieza de una manera muy marcadamente a generar una verdadera alteración psicoemocional, sobre todo en las mujeres, pues esto es un foco rojo. Esto es un foco rojo para que empecemos a hablar del maltrato y que podamos diferenciar entre, esto es muy importante, cuando es una situación de conflicto y cuando estamos hablando de la violencia de género. Cuando estamos hablando de una relación de conflicto, hablando justamente y trayendo el tema del amor romántico, hablar de una relación de conflicto es cuando las dos partes, hombre y mujer, tanto en adolescencia como en la etapa adulta, los dos tenemos una posición de defensa, los dos tenemos una posición de conflicto, no nos ponemos de acuerdo, no tenemos un punto en donde podamos conciliar. Sin embargo, puede llegar a haber una solución de manera pacífica, de manera cordial, un cierre cordial dentro de una discusión. Cuando es una situación de conflicto, tendemos en consecuencia a negociar, a expresar emociones, que la otra parte exprese emociones y llegar a un cierre en donde ambas partes estén de acuerdo en ese cierre. Cuando esta relación de conflicto, ese momento de conflicto comienza a salirse de las manos, es decir, en este caso hacia las mujeres, comienza a haber insultos, comienza a haber literal desvalorizaciones, minimizaciones, toda conducta tendiente a que a la mujer se le haga valer menos. Y la mujer en cuestión de sumisión no hay una situación donde se defienda, donde advierta que esa conducta es violenta y lo deja y lo permite, lo deja pasar y lo permite, empieza a generarse una conducta de violencia, una conducta de maltrato psicológico, ya hablando propiamente de la violencia de género. Entonces sí es muy importante que también en esta etapa se empiece a diferenciar. ¿Y cómo empezamos a diferenciar? Eso va a ser la segunda parte de esta charla, a partir de la educación emocional, a partir de lo que innumerables veces se habla de la inteligencia emocional. Cómo la educación emocional nos puede permitir identificar cuándo es una relación de conflicto y cuándo estamos hablando de un tema de violencia de género. Entonces, cuando estamos hablando dentro del esquema de las personas adolescentes de la violencia de género, es muy importante identificar los machismos cotidianos. Es muy común que a lo largo de las relaciones existan todos los días de manera invisible de esas conductas que no te das cuenta de que en realidad son machismos cotidianos, que son estas formas de control, estas formas en donde de manera muy sutil, de manera muy, muy invisible, muy cotidianamente, literal, pues van existiendo estrategias de control, van existiendo microviolencias que van atentando justamente con el aspecto psicoemocional de las mujeres, de las adolescentes y también desde el punto de vista incluso físico. Cuando tú empiezas una relación afectiva, sobre todo en estas etapas, estos empujones, estos jalones de pelo, estos comentarios a lo mejor de burla, fuera de lugar, estas intromisiones dentro de una plática entre ustedes mismos, en donde a lo mejor el hombre tiende a decirte, es que estás mal, mira, yo te explico, yo te enseño, pero ya desde una cuestión de intromisión como tal, cuando empiezan a ver estas conductas de manera muy
concatenada de dominación masculina hacia las mujeres como muestra de amor. Por eso es importante identificar los mitos del amor romántico, que estos que mencioné son tan solo algunos, hay más, y que están avalados también desde diversidad de estudios, académicamente hablando, científicamente hablando, ¿no? Entonces, cuando estas violencias cotidianas, estos machismos cotidianos se empiezan a dar, bueno, pues es recuperar este dominio, es tender a que la mujer se mantenga. Cuando se revela, cuando ya empieza a darse cuenta de una relación que ya no le conviene, ¿qué pasa cuando se empieza a revelar? Otra vez empiezan estos machismos cotidianos para poderla controlar, para poderla contener. Entonces, sí es muy importante que lo podamos advertir desde este momento, inclusive como mencioné, desde etapas mucho más tempranas, ¿no? De cuando estas conductas machistas de forma concatenada, de forma sistémica, de manera cotidiana, van siendo tendenciosas a ejercer un dominio exclusivo hacia los hombres. Entonces, esta parte es medular precisamente para hablar de la violencia de género entre las personas adolescentes y del cómo los hombres, sobre todo, diversos estudios nos arrojan, no lo advierten, no advierten como tal que es una violencia el jalarle el pelo, el ponerle el pie, el levantarle la falda, el empujarla, no lo advierten más bien como algo natural, como algo normalizado, y en una relación afectiva, en el noviazgo, muchas de esas conductas son toleradas por las mujeres, cuando de fondo es apenas la punta literal de lanzamiento para ejercer diversidad de conductas. Y si las chicas lo permiten es porque lo han aprendido, porque también hay una falta de habilidad todavía en ese momento de autocontrol, de autorregulación emocional. No hay una habilidad de asertividad que le permita poner un alto, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que esto está sustentado en diversidad de mitos en torno a este amor, ¿no? Entonces está justificado. Para las chicas que toleran la violencia de género, eso está justificado porque eso es lo normal. Quiero agradecer por acá. Muchísimas gracias. A ver, que aquí ya se me movió. Iván Sáenz, saludos cordiales, feliz día del locutor. Alice, muchísimas gracias, mi estimado Iván, felicidades también para ti, excelente tema, sin lugar a duda, mil gracias, un abrazo. Marichuy Gutiérrez, saludos, muchísimas gracias Marichuy, saludos. Vero Godínez, muchos saludos, Alice, igual querida Vero, un abrazo y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras también. Entonces, continuando con esta segunda parte dentro de la charla, a partir de estos mitos, justamente es como vamos direccionándonos a algo medular dentro de la prevención de la violencia de género en las mujeres. ¿Cuál es esto? Es cuestionarnos en torno a la educación emocional, cuestionarnos si realmente existe una conciencia social de la necesidad de que las personas adolescentes reciban la formación en materia de educación emocional, como parte de qué, como parte de su currículum educativo. Muchas veces pasamos de largo totalmente la importancia de la educación y de la formación dentro de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Y en esta etapa de la adolescencia hay un déficit absolutamente en torno a la educación de tipo emocional y cómo la conciencia social muchas veces ni siquiera voltea a ver la importancia de que tanto en casa, en la crianza y en la formación de casa, como en la formación educativa, pueda hablarse de manera abierta de las emociones, de manera abierta de cómo vamos teniendo habilidades, vamos desarrollando habilidades para la autorregulación emocional, lo que ya he mencionado que para diversos autores, y de ahí viene realmente el estudio, empezamos a hablar de inteligencia emocional. En lo particular, a mí me gusta hablar más bien de autorregulación de emociones, y que bueno, esto nos lleva a partir de esta pregunta a otra: ¿qué relación existe entre el desarrollo de competencias sociales a través de la educación emocional? Es decir, en las personas adolescentes, el desarrollo de habilidades intrapersonales,
para uno mismo e interpersonales hacia los demás, tiene un impacto medular dentro de la prevención de la violencia de género. Si yo no logro dentro de esta etapa identificar quién soy yo, identificar esas emociones, poderlas expresar y que mis padres o con quienes sean mis figuras de apego me permitan expresar esas emociones sin etiquetas de que por ser adolescente, persona adolescente, eso es sinónimo de una etapa del desarrollo terrible, pues realmente si no nos dejamos de esas etiquetas, pues estamos sesgando el que la persona pueda realmente expresarse, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar realmente la relación que existe en el desarrollo emocional de las chicas y de los chicos, de integrar las competencias de carácter social como método preventivo? Y también, ¿qué impacto tiene la inclusión de la gestión de conflictos por parte en las escuelas, por ejemplo, de un programa formativo y en las casas, a partir justamente de que nosotros como padres y madres de familia podamos distinguir entre la violencia de género y las relaciones de conflicto que ya he mencionado, y cómo lo podemos direccionar en modelos de aprendizaje hacia las personas adolescentes? Es decir, los y las adolescentes empiezan a aprender desde, como cualquier ser humano, desde etapas muy chiquitas en términos de violencia. Cuando es un ambiente muy, muy machista, muy de violencia de género, la posibilidad de que un niño, y que consecuentemente va a terminar siendo adolescente, pueda identificar las emociones va a ser muy baja si la madre no identificó justamente que eso era violencia de género, y lejos de salir del ciclo de violencia se ha mantenido bajo una constancia de la sumisión. Si estos niños crecen en ambientes de violencia, la posibilidad aumenta de que repitan un mismo patrón, ¿no? Hay muchos niños fuera de casa, muchos niños en condiciones de riesgo fuera de casa, que se han tenido que salir justamente de esos espacios por inseguridad, por temor ellos mismos a que sean amenazados, por temor a que sean golpeados, que seguramente lo vivieron, por todo este tema de la violencia entre las parejas. ¿Cuántos niños están fuera del hogar, fuera de la casa por un tema de violencia? ¿Qué es lo que les espera? Les espera generar un patrón probablemente en donde haya embarazos adolescentes, en donde permee la droga, en donde permee pues la pobreza realmente y la falta de oportunidad, ¿no? Entonces, cuando un niño empieza a aprender estos patrones de violencia y comienza a ver que la madre bajo esquemas de estereotipo y roles de género tolera la violencia de género, lo va a aprender, y lo va a aprender de esa forma, ¿no? Y va a repetir para un hombre el mismo patrón probablemente de agresión y en las mujeres probablemente de la sumisión. No quiere decir tampoco que sea una regla, porque recordemos que hemos platicado mucho de temas de resiliencia, lo cual implica que no todo es una cuestión que se dé de inmediato o que se dé a fuerza, ¿no? Hay mujeres y hay hombres que pese al haberse desarrollado en ambientes de violencia, pues la realidad es que no la ejercen o bien hay mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? No necesariamente llegas a un tema de violencia de género. Entonces, en este supuesto, pues este problema del maltrato, sin lugar a dudas, bueno, pues de lo que se trata es que a través de la educación emocional, que empiece a generarse en los chicos y en las chicas. Bueno, pues cómo debieran de ser las relaciones afectivas entre cualquier persona, entre los aspectos de respeto, en dominar habilidades sociales básicas, la capacidad de la comunicación afectiva y efectiva, cómo debiera yo de comunicarme desde el respeto, desde actitudes de carácter psicosocial, que quiere decir mi relación con los demás, cómo es mi relación con los demás sustentado en el respeto. La asertividad que hemos comentado es algo importantísimo para las chicas, sobre todo el que cuando empiecen a ejercerse estas conductas de machismos cotidianos o literal muy marcadamente machismos, yo pueda levantar la mano, ser asertiva, decir
esta conducta no me gusta y separarme, advertirla y separarme, en lugar de tolerar bajo estos mitos literal de este amor romántico, en donde, bueno, pues lo que van a generar es una confusión, ¿no? Y eso lo puedo jalar a lo largo de mi vida. En realidad, los mitos en torno al amor romántico puedo tener la edad que sea y puedo creer y considerar de que así debiera de ser una relación con mi pareja o con mi novio, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo son actos de idealizar a la pareja y son actos de dominio, ¿no? De exclusividad. Entonces, estas relaciones y estas habilidades, hablando de la educación emocional, justamente ¿a qué nos debiera de llevar? Nos debiera de llevar a que en la parte de la educación, de la formación, sobre todo en lo que es la secundaria, la preparatoria, pues se le enseñe realmente a los chicos y a las chicas el cómo desarrollar habilidades sociales intra e interpersonales. Cuando yo hablo de habilidades intrapersonales me estoy refiriendo particularmente a aquellas en donde tienen que ver conmigo misma, tienen que ver o conmigo mismo, con mi autoconocimiento, con mi autovaloración, con mi autoobservación y que esa relación, bueno, pues tenga precisamente un trato amoroso, un trato digno de respeto hacia mí misma. Si yo no logro desarrollar este tipo de habilidad, la posibilidad de que yo tolere una relación de maltrato, pues evidentemente va a incrementar. Y cuando hablo de habilidades interpersonales, bueno, pues me estoy refiriendo precisamente a este tipo de relaciones que tengo con las demás personas, a cómo me relaciono con los demás a partir de que justamente del respeto, de la asertividad, de la empatía sobre todo. El tema de la empatía es uno y la asertividad son dos de las grandes habilidades interpersonales que nos van a ayudar como mecanismo de prevención dentro de la violencia de género. ¿Qué es lo que pasa en programas, sobre todo programas muy europeos? Porque la realidad es que en México hay muchísimos programas, pero a veces, ¿dónde está el problema, no? Cuando hay programas estandarizados, perdemos de vista el aspecto sociocultural. Cuando hay programas de prevención a la violencia de género en general, pero sobre todo en personas adolescentes, muchas veces perdemos de vista el aspecto sociocultural. No es lo mismo la parte de la sierra de alguna entidad federativa de nuestro país que, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes que muchas veces pues justamente las tradiciones, los usos y las costumbres forman parte de la educación hacia las familias, ¿no? Hasta la formación dentro de las chicas y de los chicos, lo cual, bueno, pues debe también de ser matizado desde la perspectiva de género y que no va a ser lo mismo hablando, por ejemplo, de ciudades muy urbanizadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de habilidades, tenemos que considerar la perspectiva de género y cuando nos vamos a referir a la educación emocional como tal, se puede dar, como ya mencioné, tanto en la casa como en los espacios educativos. Y ahí es donde, bueno, pues vamos a hablar del desarrollo de competencias justamente sociales y emocionales. Cuando yo logro identificar este desarrollo de competencias sociales y emocionales, pues va a haber una mejora dentro de la actividad hacia uno mismo y hacia los demás, hacia la escuela. Se va a generar esta empatía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos programas? Pues empiezan a hablar de casos prácticos, literal, de las cosas que suceden en la realidad. Y es ahí donde los resultados basados en la evidencia, como ya había yo comentado, pues nos arrojan justamente de que los chicos no identifican literal de que están ejerciendo con una conducta violenta, más bien lo normalizan. Y en el caso de las chicas, un porcentaje considerable sí lo estima como violento, otro no, otro igual lo vuelve a normalizar como una prueba de amor. El comportamiento positivo en las clases o en la familia, bueno, pues es importante cuando estoy hablando del desarrollo de competencias sociales. El hecho de hablar de que en los espacios educativos sea muy importante que forme parte del currículum educativo como tal, académico, pues implica el que deba de haber una métrica, el que deba de haber justamente herramientas que nos permitan identificar cómo va el avance dentro de las personas adolescentes con este nuevo aprendizaje del desarrollo de competencias. Muchas veces estos jalones de cabello, estos golpes, estos empujones, estas palabras altisonantes o palabras incómodas que tienden a minimizar o a humillar a las mujeres, a desvalorizarlas,
pues son comportamientos que en los casos prácticos se tienen que señalar, se tienen que mencionar, pero también se tiene que advertir dónde está la cuestión del por qué debiera de romperse con esa creencia de que eso es lo normal, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante a destacar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay programas educativos de educación emocional o en casa? Cuando yo hablo de hay que desarrollar habilidades e interpersonales. Bueno, pues evidentemente hay un sesgo, puede haber un sesgo dentro del mismo profesorado o dentro de los mismos padres y madres de familia con ellos mismos, ¿no? ¿Qué importancia tiene en consecuencia que esta educación emocional no solamente sea hacia las y los adolescentes, sino que también el profesorado y nosotros como padres y madres de familia nos formemos justamente en estos temas para que nosotros mismos podamos y abramos la puerta justamente a las chicas y a los chicos para que ellos también puedan absorber ese aprendizaje. Recordemos que estos patrones aprendidos pues vienen de casa y vienen de otros agentes socializadores como es la escuela en este caso, como puede ser la religión, como puede ser la publicidad, como pueden ser los medios de comunicación y evidentemente los mismos compañeros de clase, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enfocamos mucho en el tema educativo? Porque hablar de este tipo de habilidades, bueno, pues la mayor parte del tiempo, ahorita, bueno, pues la situación de pandemia evidentemente ha afectado, pero en términos normales, bueno, una gran parte del tiempo y de la naturaleza neurobiológica, neurofisiológica de los y las adolescentes, pues tiene que ver con las relaciones entre pares, ¿no? Lo que aprendo entre pares. Ahí se rompe el esquema de la relación directa con los padres, con las madres o con las figuras de apego, porque lo que se busca es esta relación con pares, ¿no? Durante cierto tiempo. Entonces, ¿qué importancia tiene que esto forme parte de la educación académica, de la educación literal, cotidiana, como una materia, como parte de la formación? Porque uno de los grandes agentes socializadores de las y los adolescentes son los mismos compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, cuando yo logro ir justamente hacia estos espacios de bienestar a través de la generación de habilidades emocionales, de competencias emocionales, pues lo que voy a hacer es disminuir los problemas de conflicto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo logro justamente identificar cuando es una relación de conflicto, cuando ya no es una relación de conflicto y se empieza a convertir en violencia, a partir de el poner un alto, del poner un no, del ser asertiva, sobre todo en el caso de las mujeres, es ahí en donde empiezan a disminuir los problemas, inclusive de conflicto, ¿no? Pero que también por el lado de los hombres, de los chicos, puedan desarrollarse estas habilidades emocionales desde la expresión misma. ¿Por qué? Porque este mismo estereotipo de género en cuestión de que los hombres no lloran, de que los hombres no expresan emociones y que el mismo entorno entre pares pues empodera, y empodera me refiero al ejercicio del poder aquí sí por sí mismo, bajo estos mitos del amor romántico, bajo estos mitos de la posesión de las mujeres, bueno, pues eso lo que termina generando pues es este resultado con unas estadísticas enormes de violencia y de maltrato hacia las mujeres aunado a embarazos, ¿no? Entonces es importante que esto se vaya abriendo para identificar los problemas de comportamiento dentro de las aulas y dentro de la casa, y que a partir de esa identificación de estos problemas de comportamiento, bueno, pues podamos identificar cuáles serían las habilidades que más nos convienen desarrollar para que, pues para que justamente los chicos puedan romper con esa falsa creencia de que eso es normal, de que un jalón de pelos, una metida del pie, un empujón, una palabra, eso es normal, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a deconstruir y que esto al final del día a las mujeres, ¿en qué les puede? Bueno, pues les puede sin lugar a duda en el aspecto psicoemocional, en generarles estado de ansiedad, estados de depresión, estrés. Cuando ya llegamos a esta cuestión de alteraciones emocionales y, por ejemplo, hay casos de abusos sexuales o de violencia sexual y las mujeres no tienen el desarrollo de habilidades intra e interpersonales, es decir, estas metahabilidades que están muy presentes en relación al conocimiento de las propias emociones, a la capacidad de controlarlas, a la capacidad de motivarse a sí misma, del reconocimiento de los demás,
demás, de las emociones ajenas, de generar empatía y del control dentro de las relaciones mismas, cuando estas 5 características propiamente no las tengo desarrolladas por que hay un patrón de violencia en casa, porque el colegio, la escuela, no hay mayor interés por el tema de la educación emocional, porque mi ambiente literal en el que me desenvuelvo, pues tampoco lo tengo. Cuando yo no identifico estas metabilidades en cuestión de del conocimiento mismo de las emociones, lo voy a permitir, voy a tolerar la violencia y eso desafortunadamente se va a ir acrecentando a lo largo de la vida y hasta la etapa adulta inclusive, ¿no? ¿Cuántas mujeres hoy que están en terapia dentro del tema de la violencia? Pues en realidad el problema ha venido desde la infancia con los propios padres, permeando por la etapa de la adolescencia. ¿Cuántas veces se ha permitido que hayan estos esquemas de dominio, de exclusividad, de este maltrato, ¿no? Durante mucho tiempo a lo mejor las parejas que se hayan tenido, los novios que se hayan tenido, lo han venido ejerciendo, lo estuvieron ejerciendo y desafortunadamente las chicas ni siquiera lo han podido advertir, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene muchísimo que ver precisamente con la forma en que literal, en el esquema educativo en México no se aborda como una parte medular dentro de la educación y de la formación el tema de las habilidades. Entonces, en ese sentido, las diferentes creencias en torno a las relaciones afectivas dentro del noviazgo, bueno, pues nos hacen precisamente perpetuar la violencia de género y que pues pareciera que es muy difícil, que es complicado o que simplemente no es sujeto o materia de prestarle atención a qué mecanismos de prevención podemos compartir. Acá otro comentario, Pantalla Rodríguez, como locutora, súper felicidades por seguirnos educando con tus interesantísimos temas. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por el comentario, lo valoro muchísimo. Y bueno, pues sí, pues de eso se trata precisamente, de que podamos seguir en un proceso formativo también muy psicoeducativo, justamente hablando de este tipo de violencia de género y que enfocándonos también, ¿por qué en el tema de las emociones, de la educación de las emociones? Porque es la base justamente dentro de cualquier ser humano para poder prevenir situaciones de maltrato, porque al final del día pues cada uno de nosotros pues al hablar del respeto y del exigir respeto, bueno, pues tenemos justamente que llevar a cabo este autoconocimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese autoconocimiento y que, insisto, si a lo mejor no hubo la oportunidad durante la etapa de la infancia, durante la etapa de la adolescencia de poder aprender el desarrollo de estas habilidades, no significa que en la etapa adulta no se puedan aprender. Eso se puede modificar. Recordemos que el ser humano, bueno, pues literal, todo prácticamente es aprendido y por lo tanto lo puede desaprender. Esa es la gran maravilla del cerebro humano, de que podemos desaprender lo aprendido y que, bueno, pues esto es toda una metodología, a lo mejor sí muy psicológica, pero de que lo podemos lograr, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Justamente hablando de la prevención. En el caso particularmente de las mujeres, bueno, pues poder identificar precisamente cuál es la tipología de la violencia, cómo diferentes conductas de facto, es decir, en la realidad, conforman esta violencia, ¿no? La violencia psicológica, que hace no mucho hablamos justamente aquí de la tipología de la violencia, del cómo este tipo de violencia permea de manera considerable en todas las tipologías de las violencias. La psicológica es la que permea, ¿no? Que puede ser activa, puede ser pasiva. Recordemos este tipo de violencia psicológica activa, en donde de manera expresa realmente existen palabras, existen groserías o palabras altisonantes o comentarios que tienden a ser humillantes, que tienden a demeritar a la chica, que tienden a hacerla menos, que tienden a convertirla literal en un objeto, ¿no? Entonces, cuando esta violencia es expresa y hay una alteración evidentemente hacia la víctima, hacia las chicas, pues estamos hablando de la violencia psicológica, que tiende a lograr como este objetivo la humillación, el control, la
la humillación, la desvalorización y la minimización. Entonces esto genera vergüenza, esto puede generar pena, esto puede generar pues no lo advierto porque la sociedad, bueno, pues eso no está políticamente aceptado. ¿Cómo voy a decir que me dice, que me hace, etcétera, de manera expresa? Entonces eso lo voy literal invisibilizando, o bien si hay tal manipulación o si hay tal control a partir de estos supuestos de mitos del amor romántico, pues me la voy a creer de que lo que me está diciendo es real y lo que me está diciendo es una muestra afectiva, es una muestra de amor, ¿no? La violencia física, que es la más evidente, sin embargo, pues no debe de perderse de vista que no puede existir violencia física si no existe violencia psicológica, ¿no? Entonces la violencia física, hablando de los golpes, hablando del maltrato físico como tal, las patadas, los jalones de cabello, los empujones, los manotazos, las nalgadas, por supuesto, es un contexto violento, es un contexto de maltrato, en donde la mujer está vista, e insistiré, como un objeto, como una cuestión literal, cosificadamente, ¿no? Eres de mi propiedad y por lo tanto tengo todo el derecho como tu novio a poderte nalguear, a poderte pegar, y bueno, si tú lo permites, pues evidentemente estás ante la presencia de un machismo, de una conducta estereotipada, en donde, bueno, pues hay una connotación de sumisión, ¿no? Entonces aquí es donde entra la asertividad y en donde no es permisible, no es permisible. Lo que antes era permisible, hoy ya no lo es, que también hay que recordar la evolución dentro de las relaciones de pareja, de que pues nos llevan justamente a hablar, o las relaciones de noviazgo, a que hoy en día hay muchísima información respecto a esta tipología, sobre todo cuando estamos hablando de la violencia de carácter físico, la violencia sexual. Hay un índice muy alto de violencia sexual dentro de las niñas, los niños, por supuesto, pero también hablando de las mujeres adolescentes, el alto índice de abuso sexual, de trata de blancas, de hostigamientos sexuales, en donde inclusive, bueno, pues llegamos al tema de la violación de carácter sexual, y en donde las chicas se quedan calladas, en donde las niñas se quedan calladas, y esto, volvemos a insistir, depende mucho de la habilidad social que tengas, de la competencia para poderlo advertir, para poder levantar la mano y poder denunciar. El aspecto de la denuncia hoy por hoy, bueno, lo sabemos, depende mucho evidentemente de ese autoempoderamiento que tengan las chicas, del poder levantar la mano y de poderlo hacer. Muchas veces no se advierte como tal por un tema, insistimos, de carácter sociocultural, de que eso no es bien visto, vas a meter en un problema, te puedes meter en un problema, y sobre todo la vergüenza, ¿no?, que genera el hecho de levantar la mano y de denunciar si hubo un caso de acoso, de hostigamiento sexuales, ¿no? Entonces sí es muy importante que también las chicas pues puedan advertir este tipo de violencia y que presenten la denuncia. El hablar ya de otro tipo de violencia, inclusive puede existir la violencia de tipo espiritual, ¿no? Entre tus creencias y las de él, entre tus valores y las de él, qué tanto la persona te acerca poco a poco a sus propias creencias, y bueno, terminan afectándote también desde un aspecto psicoemocional entre lo que tú crees, entre tus propios valores y lo que él cree, ¿no? Y probablemente si es una relación adolescente en donde ya haya familia, en donde ya haya pues literal un aspecto económico a considerar dentro de esa relación, podemos hablar inclusive de la violencia económica, ¿no? Hay muchísimas chicas que hoy han conformado una familia en etapas muy jóvenes, 16, 15, 14, 16 años, en donde, bueno, pues probablemente estén dentro de la violencia económica, es decir, pues se las ven negras literal para la manutención de sus hijos, de sus hijas, para ellas mismas, se les literal coarta este derecho a seguir estudiando, y muchas veces tiene que ver justamente con el aspecto del dinero, con el aspecto del cómo te van controlando el dinero, si no hay el apoyo de los padres y de las madres de familia y te vas a vivir con el novio igual de adolescente que tú. Bueno, pues el aspecto económico puede ser un detonante de la violencia justamente de esta naturaleza, ¿no? Entonces es igual de relevante el poderlo advertir, ¿no? En donde no está permitido justamente este tipo de violencia, ¿a partir de qué? Pues a partir precisamente de esa relación del respeto que debería
existir, inclusive ya metiéndonos un tema de derechos humanos, sobre todo por ser mujer y evidentemente por ser madre de familia, ¿no? Entonces, esta es la importancia del que podamos hablar de la prevención, esta es la importancia del que podamos hablar de que las herramientas preventivas en torno a la violencia de género están muy guiadas justamente al tema de identificar cuáles son esas características propias de la idealización de estas mismas relaciones a partir del amor romántico, y que también podamos advertir cuáles son estas habilidades de competencias sociales que los y las personas adolescentes debieran de desarrollar a lo largo de su etapa, inclusive desde etapas muy jóvenes, hablando de los niños en la primaria, que hay muchísima información relacionada con este tipo de desarrollo, y cómo la escuela, cómo el sector educativo es sumamente importante para que esta etapa formativa, bueno, pues se vaya orientando justamente al rompimiento de patrones y de creencias limitantes en torno al amor romántico, y que por supuesto las chicas puedan identificarse con este autoempoderamiento, ¿no? Con esta facultad que tenemos, este poder intrínseco que tenemos precisamente del poder poner límites, del poder ser asertivas, del poder distinguir entre qué es una relación de conflicto y qué no lo es, qué sí es violencia, no tolerarlo, no permitirlo absolutamente con nadie. Y bueno, pues todo esto al final pues es una generación de conciencia también de naturaleza social, el que también en nuestras casas nosotros como padres, como madres de familia, bueno, pues podamos percatarnos, podamos darnos cuenta de cómo se comportan nuestros chicos y nuestras chicas en casa, del cómo para evitar los machismos cotidianos, pues evidentemente es importante romperlos desde el esquema de la formación en casa. Entonces desde ahí viene prácticamente más lo que le adicionan otro tipo de agentes socializadores, pero como sí es muy importante que las madres de familia particularmente, bueno, pues puedan ir rompiendo con estos sesgos relacionados con los comportamientos de los niños, ¿no? Del trato de los niños hacia las niñas y así sucesivamente entre los y las adolescentes, del cómo nosotros como formadores pues somos responsables y con conciencia social suficiente para poder identificar esta necesidad de que las chicas y los chicos puedan recibir todo tipo de apoyo en materia de educación de habilidades sociales, tanto intra como interpersonales. Entonces, eso forma parte precisamente de la prevención del maltrato, y bueno, pues es un punto de lanza justamente para el sector educativo, para que también se tome en consideración y sobre todo identificando que el maltrato no identifica, no reconoce ningún aspecto de tipo sociocultural, es decir, le pasa a cualquier nivel socioeconómico dentro de la sociedad, y que bueno, pues esto pues muchas veces da lugar a que haya todavía más sesgo, ¿no? De que esto solamente pasa en cierto nivel social pobre o de bajos recursos, cuando la realidad no es así, cuando esto permea en todos los niveles socioeconómicos. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, producción. Alice Rodríguez, transmitiendo en vivo 15 de septiembre en Género y Acción aquí por Caldero Radio. Les deseo feliz Noche Mexicana, felices fiestas, y bueno, pues me pueden encontrar en www.resilioconsultores.com.mx, eso, y en @Alice Resilio C, Resilio Consultores, abogada y psicóloga clínica con enfoque de género. Muchísimas gracias, producción, y bueno, nos vemos próximo miércoles 1 p.m, Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Gracias. Somos un grupo de apasionados por transmitir nuestras emociones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero.